Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, señores miembros de la Junta Directiva de la Academia Guatemalteca de la Lengua, señores académicos, público presente. Me siento muy honrado y muy agradecido por pasar a formar parte de esta corporación. Hay muchísimas personas a las cuales yo quisiera agradecer en esta tarde, pero me voy a limitar a mencionar un homenaje, pequeño homenaje póstumo a una maestra, Blanca Callejas, que fue mi maestra de retórica. Pero de igual manera me encantaría eh, también agradecer a mis maestras aquí presentes. Hoy hacía yo un recuento de la formación que he tenido en la vida y afortunadamente han sido académicas de mucho nombre las que me han formado, y es algo que yo quiero agradecer y aprovecho para mencionar aquí a doña Ana María Urruela de Quesada y por supuesto a doña Lucrecia Méndez de Penedo, quien fue mi maestra en muchos cursos de la universidad. Voy a pasar a leer mi discurso titulado, como ya se mencionó, Palabras sobre las palabras. Perdonen, voy a encender una luz. Gracias. Quisiera iniciar este discurso citando unos versos de André Breton que sintetizan el poder que tienen las palabras. Una palabra y todo está perdido. Una palabra y todo está salvado. Mantuve por semanas la pretensión de escribir este discurso dedicado al poder que tienen las palabras, mas fue precisamente su poderío el que me dejó varado una y otra vez en una pobre formulación de elogios hacia ellas. Ya demasiado se las ha elogiado y se las ha imprecado. En las academias o en la poesía se han dicho sobre ellas con erudición o con sobrados adjetivos. A sabiendas de que no crearé algo más bello ni algo más horrendo jamás dicho en contra o en favor suyo, van estas palabras sobre las palabras. He dicho belleza e imprecación porque desde las antiguas civilizaciones a la presente, del paraíso al infierno y de los mercados a las esferas ontológicas, la palabra se impone trayendo consigo ruina o grandeza. Mas desde la elegancia en el trato con que les provee Guido Cavalcanti hasta las groserías que les descarga Octavio Paz, las palabras se sostienen imperturbables, ya sea en lo vulgar y cotidiano como en lo incomprensible abstracto instalado en cualquier cerebro, sirven para aclarar y también para confundir al mundo. Quizá debido a ello es que el escritor Michel Houellebecq, actual escritor terrible de Francia y Europa, sugiere las inconveniencias de que dos amantes hablen la misma lengua. Para él, la vocación de la palabra no es el amor, sino la división y el odio. La palabra separa a medida que se formula y cree que la comunicación podría ir bien si pudiéramos limitarnos a asuntos concretos, tales como ¿a qué hora llega el electricista? Pues más allá empieza el reino de la confusión, del desamor y el divorcio. En una línea parecida lo explica el no menos escandaloso filósofo alemán Peter Sloterdijk. Según él, Dios habría cometido un error al desintegrar la Torre de Babel. Y ese Dios perverso habría cambiado de opinión y conducido de nuevo hasta Babel y diseminado al pueblo con la orden de que prosiguieran la construcción de ciudades hasta llegar a la posmodernidad, pues esta no consigue comprenderse. Y con la pluralidad no se consigue humillar al hombre tanto como se le puede humillar con el encargo de una reunificación. En todo caso, el hilo conductor del mundo es la palabra. Sabemos lo que sabemos gracias a la transferencia, ciertamente no solo a la transferencia de palabras, también de imágenes tangibles, como dice Luis Cardosa de Aragón, las pinturas y las esculturas son palabra, la poesía es piedra o está escrita con líneas de una pintura. Todas las palabras, las célebres, las malditas, las interesantes, tienen tanto la potestad de cambiar el rumbo de la vida. Esta perogrullada me ha sido impuesta de ser pronunciada por ellas mismas, pues son tiránicas. Las palabras han desvelado desde siempre a la humanidad. Lo hizo con los primitivos metafísicos imbuidos en la edad de piedra de la lingüística, desde el crátilo o de la exactitud de los nombres. El pensamiento griego antiguo lanzó un relámpago que iluminó las complejidades lingüísticas propias de aquellos tiempos. Partes del diálogo de Platón dan fe de una explicación, acaso retórica, gramatical o metafísica, del significado de los nombres y de las cosas. Semiótica en su estado más puro, rastreo de la polisemia,
Sócrates expuso el deletreo de las palabras para exponer su naturaleza y de paso mostró una concepción de lo que hoy podrían ser ancestros más lejanos de las estructuras gramaticales, de las analogías, los barbarismos, las palabras compuestas, las locuciones, sinonimias y homonimias. Gracias a aquel diálogo, dos teorías antagónicas encontraron conciliación. Crátilo sostenía que cada cosa tenía un nombre que le era naturalmente propio, y Hermógenes decía que todo nombre era una convención. Sócrates, conciliador y citando a Homero, arguía que muchas veces hay un nombre dado por los dioses y otro dado por los hombres. Tales momentos quedaron sellados con nuevas preguntas de Sócrates cuando dijo: he aquí, por lo tanto, una guerra civil entre los nombres. Estos declaran que representan la verdad, aquellos afirman lo mismo. ¿A quién daremos la razón y según qué principio? La guerra civil entre los nombres ha cesado. La guerra suele ser en contra de las palabras, constituidas en un imperio asentado en cualquier idioma. En alianza imperial imponen su presencia absoluta en la mente y en las hojas en blanco de papel y las virtuales. El escritor vasallo de las palabras. No me refiero a un escritor romántico, abatido sobre su mesa de trabajo con un coro de vampiros que le rondan la cabeza. Hablo de la capacidad que tiene el lenguaje de poner a su disposición al hombre y a todos los signos lingüísticos para manifestarse a través de sus ideas más burdas o de sus notables esfuerzos epistemológicos. Cuánta falsedad se ha impuesto en la historia del mundo por el dominio que se tiene de las palabras. Cuánta genialidad ha muerto sin haber nacido por escrito. Y cuánta basofia bien escrita se conserva en la historia como verdad por el hecho de haber sido planteada en lenguaje pulcro. Pues bien escrito hasta lo inmundo será mejor considerado que lo hermoso expuesto con rudeza agramatical. Las palabras imponen su presencia dentro y fuera del sujeto. Irrumpen en el silencio de los pensamientos. Bien lo saben los insomnes. Nada hay tan opuesto al silencio como la palabra reflejada en objetos, ya sean duros como ladrillos o abstractos como el deseo. La palabra ataca ese silencio, o como dice Merleau-Ponty, cito: rompiendo el silencio, el lenguaje realiza lo que el silencio ha pretendido y no ha logrado. Fin de la cita. Y es que el silencio es un imposible. Los místicos, los eremitas, los budistas quieren liberarse de todo cuanto puede ser nombrado. Sin embargo, en la oscuridad encienden las palabras una luz. En el silencio parlotean. En la nada invaden. Conscientes de la vulnerabilidad de los escritores, se apoderan de los espacios como les viene en gana, se amontonan, se rehúsan a participar, ganando de antemano la partida de la hoja en blanco. Por eso, tal vez Man Ray celebra su esperado nacimiento en la página. Cito: la nieve ha caído, una gran página blanca permanece abierta, negros árboles desnudos brotan de entre el blanco. Fin de la cita. Penosamente se celebra el nacimiento de las palabras, aunque esto ocurra cuando a ellas les vienen ganas. Escritas o pensadas, nacidas o abortadas, fuera de su gramaticalidad, ninguna palabra es pasiva. Hasta mal puestas activan reacciones en la conciencia. Así se trate de palabras vagabundas que van por ahí al margen de su propio reino. Suelen cruzarse por la cabeza y ocupar pensamientos que destruyen en la quietud mendicante de nuestros deseos de no pensar en nada. No obstante, ha sido necesario domeñarlas, cogerlas por el rabo, tratar de apaciguar sus relinchos o de exaltar su ataraxia. Ante la necesidad de comprender sus raíces y moderar sus antiguas guerras intestinas, las palabras han sido acogidas por la institución, mas tomadas bajo tutela se apoderan también de la institución. En el caso del idioma español, la palabra tiene una corona de realeza con la que horondamente se abre paso hacia las páginas, pues que si no real, es la Real Academia Española en su nominativo real. Es decir, que involuntariamente, para su desgracia, yacen amontonados por las palabras y su realeza tanto los monárquicos como los antimonárquicos. Y esa cualidad real de la palabra en su forma hispanomonárquica la hace susceptible de repulsión y resistencia, pues todo movimiento en la historia del mundo trae consigo sus resistencias. En este caso, la quema de llantas lingüísticas a las puertas de los diccionarios.
El alzamiento existe, preciso es mencionarlo, mas con no poca ignorancia se le atribuye a la Real Academia Española la creación de algún término peyorativo o la autorización de su uso. Esto pese a que en los diccionarios se colocan marcas sociolingüísticas como vulgarismos o nos alertan con marcas pragmáticas sobre su uso despectivo y de hecho los diccionarios son espejos sociales. Las sociedades damos los insumos racistas a los diccionarios. Al tomar conciencia de la necesidad de cambiar el mundo, surge el levantamiento, solo que no se dinamitan las bases de la conciencia, sino los muros del castillo. Hablo del repudio expresado en la negación de las desinencias. Las resistencias ponen en duda el sexo de los sustantivos. Se emplean signos impronunciables, se atribuyen cualidades hermafroditas a la letra X, o se usan neutros afrancesados. Resulta imposible añadir a las concordancias de género o de número la concordancia de pensamiento. Está claro que hay que subvertir el orden. Habrá que poner de cabeza el planeta y agitarlo para que caiga de sus bolsillos hasta la última letra que nos pertenece. Aún así habrá que revertir la historia del mundo. Cualquier alzamiento que se precie de serlo intentará dinamitar la comodidad a veces caduca de las instituciones. Cito, toda palabra humana es un disparo a lo abierto, fin de la cita, dice Sloterdijk. En efecto, un disparo cuyas balas o letras alargan o repelen las relaciones. Cuanto rija y cuente con la protección de una autoridad será siempre objeto de subversión. El problema está en reproducir las formas de reunificación babélica que se divide a sí misma. La equivocación radica en que se culpa a la academia de ser la que autoriza el vocabulario. El repudio a la norma se manifiesta en el escarnio y deformación de las formas léxicas y gramaticales. Se busca llevar al cadalso a la lengua por patriarcal o porque por quererla quien la quiere la llaman la mal querida. Pero las revueltas, para su fortuna, no están solas. Han encontrado resguardo en algunas universidades que ya ofrecen una suerte de hogar temporal migrante a la lengua. Se han abierto albergues para que pasen la noche los discursos migrantes que no tienen del todo una lengua, que tienen dos o alguna nueva propuesta que se ajuste a todo hispanohablante. Es de esperarse que encajen adecuadamente las nuevas subjetividades, tales como personas transgénero o las facciones L y T de la comunidad LGBT. Visto así, la guerra platónica de los nombres es poca cosa, parece muy sencilla. Hoy la guerra literaria toma las bridas del indomable corcel de subjetividades y lo hace en el ancho universo hipermedia. No obstante, es la lengua la menos agredida de todas las instituciones. Aun si pareciera que se le coge por los cuernos, supo desmontarla Jacques Derrida. Este fue a las entrañas de las afirmaciones para desnaturalizar las conclusiones binarias, mostrando qué encierran los discursos. Su deconstrucción fue más allá del alegato. La insubordinación en contra de las palabras y de la norma se manifiesta en la historia a través de incontables propuestas. Me viene a la mente la escritura con árboles de un soneto, no con palabras, como lo hizo el artista portugués, cuya propuesta ecológica consistió en crear un soneto, sembrando 12 filas de árboles similares en grupos de 4, 4, 3, 3. O el soneto titulado La Resistencia, que consistió en instalar en forma análoga 12 alambres cuyas rimas eran las púas. Como dice Michel Foucault, el discurso no son las palabras, son lo expresado en los cuerpos, en las instituciones. Nuestro derredor nos está enviando mensajes que normalizamos. O recordemos dentro de las transgresiones a la norma, las impronunciables pero renovadoras expresiones fónicas y racionales de Raúl Hoffman, o la Ursonata de Kurt Schwittzer. ¿Cómo no recordar también el Glílico de Cortázar o los versos de Rafael Alberti al Bosco? El diablo hocicudo, jipelambrudo, cornicapricudo y rabudo zorrea, pajarea. Mosqui cojonea, omea, ventea, ventitrompetea por un embudo. La inconformidad ha sido el punto de partida para grandes transformaciones. El reclamo de la inclusión surge de la inconformidad, es una queja legítima, por cuanto la lengua no tiene propietarios.
Las resistencias con más trabajo bien podrían traspasar los límites del ultraje. Creo que los intentos por subvertir el poder de la academia sobre la manera de comunicarnos podrían venir acompañados de propuestas acordes al tamaño de la repulsión. Interesante resultaría, por ejemplo, el surgimiento de una academia hispanoamericana de la lengua no binaria, pero con su propio corpus, con su propia planta para diccionarios y con normativas originales que superen panfletos y las improvisaciones, pues resulta más cómodo instalar cambios encima de lo que ya está hecho sin tomar en cuenta los procesos morfológicos y otros aspectos que se tomaron en consideración al lexicalizar las palabras. Por otro lado, es probable que la madurez sintáctica tradicional contribuya a crear espacios lingüísticamente más cultivados, mas estoy convencido de que el alfabetismo disfuncional y la falta de comunicación efectiva no se debe a las redes sociales. El analfabetismo debe ser combatido en el seno de las academias, de las universidades, y no sobre la superficie de los niños entretenidos con sus videojuegos. Estoy en desacuerdo con que la masificación de las redes sociales implique nuestra asistencia a la muerte del intelecto. Con las excepciones del caso, creo que en el seno de las universidades es donde se producen tales funerales. Es allí en las academias donde se dio el paso de la producción de conocimiento hacia la producción de nuevas barbaries. La palabra oral y escrita aliada con una imagen visual en el espacio sonoro aparecen en conjunción directa en la hipermedia, pero siempre la imagen y la palabra han mantenido una relación incestuosa. Hoy solo hacen público su espectáculo. Actualmente, en una pantalla está el universo, o quizá lo dice de mejor manera Foucault en Las palabras y las cosas, con esta bella síntesis: los discursos en una sola palabra, todos los libros en una sola página, todo el mundo en un solo libro. En efecto, el universo en una sola pantalla. Las nuevas tecnologías enriquecen al ser humano. Las redes sociales han sustituido con eficiencia la imposibilidad del lenguaje oral. En muchos casos han jugado un rol crucial durante la pandemia, así como durante la carencia de servicio de correo tradicional en los países subdesarrollados. El problema de la falta de inteligencia o intelicidio no está en las herramientas virtuales que utiliza el poder, sino en que el poder gradúa cuerpos seriados y los pone al frente de las instituciones, los hace presidentes de organismos del Estado, los pone a cargo de las universidades. Hay tesis escritas en bíblico, escritos jurídicos que son un desborde de galimatías, solo que académico, documentos que parecen poemas sonoros dadaístas, una literatura jurídica y penal cuyas múltiples interpretaciones traen de cabeza a todo un país. ¿O acaso solo se sigue, quién sabe, el consejo de Nicanor Parra sobre escribir poesía? Que de cada 10 versos hay que tirar uno oscuro, uno que no entienda a nadie, ni uno mismo, y ahí se arregla la cosa. El poder político y la élite inculta suelen representar el verdadero exterminio de la inteligencia, y ese poder, siguiendo a Foucault, encasilla al sujeto, haciéndolo cada vez más sujeto económico y menos sujeto político. Quizá mucho de ello podría resumir lo dicho por el antropólogo Hans-Jürgen Huysmans, que un escritor que trabaja un libro en realidad no lo escribe, pues las palabras son, cito, criaturas en sombras, imágenes sensibles de la carencia. Fin de la cita. La sombra es lo que aparentemente carece de significado, cuando quizás sean la sombra y lo no dicho los que tienen más peso en el destino y la manipulación de la humanidad. Los tiempos que corren, bélicos e incivilizados, nos obligan a darles una salida a las palabras, a veces catártica, para no asfixiarnos, escribir para no morir, pero por otro lado, estos mismos tiempos nos obligan a reprimir nuestras palabras. Mucho de lo que habíamos aprendido y que nos fue traído en el decurso de los siglos ahora es sometido a juicio. Quienes escribimos puede que ahora alguna vez tengamos esa rara sensación de preguntar a nuestra conciencia si estamos diciendo algo indebido. Somos de nuevo un monje medieval que pronuncia entre sus labios la palabra Satanás.
El tema de la corrección política va tomando el tono amoratado de la represión interior. Ahoga las palabras como a rata tomada por el culo o por el cuello. Rata tomada es la palabra hortera o la de dudosa, pragmática, despectiva. No sabemos hacia dónde irá el ímpetu a que obliga la palabra frente al cuidado por no salirse de los márgenes. Las jácaras, esa jerigonza soez, como la llama Borges, cuando celebra las de Quevedo, dan cuenta de rateros y de putas, o debería decir de supuestos rufianes y de sexoservidoras. De igual forma tendría que decir hoy Octavio Paz a las palabras chillen sexoservidoras. Las mismas consideraciones deberíamos tener y frenar este poema evidentemente acosador de Vallejo. Cito: un hombre está mirando a una mujer, está mirándola inmediatamente con su mal de tierra suntuosa, y la mira a dos manos y la tumba a dos pechos y la mueve a dos hombros. Fin de la cita. Si se tratase de un poema nacido en la virtualidad, se diría que Vallejo pone en práctica el acto de stalkear. Y es mejor, como dice la Fundeu, es mejor acosar en vez de stalkear. En lo que a escritura se refiere, por supuesto, las traducciones, los préstamos y los cálculos lingüísticos continuarán formando parte de nuestro vocabulario y no siempre gracias a los usuarios de las redes sociales. Mas el lenguaje está por encima de los cálculos y las traducciones. Hans-Georg Gadamer, discípulo destacado de Heidegger, decía que el lenguaje puede resultar un simple medio para el entendimiento o para la falta de entendimiento. Y es que la capacidad lingüística del hombre está por encima de la palabra misma. ¿Acaso esa imposibilidad nos invita a tomar por victorioso el desarrollo, nunca la conclusión? O como decía Nietzsche, que el éxito no está solamente en la victoria, a veces está en el deseo de vencer. Me he referido brevemente a Derrida o a Foucault, pero muchos más nombres forman parte del afán por revisar el enfoque del sujeto como dominante de las palabras y de cuanto engloban. En este sentido, considero efectiva la revisión teórica que plantean los nuevos materialismos desarrollados, por ejemplo, por Karen Barad, Ursula Le Guin, Donna Haraway, Carol McGranahan, Gilles Deleuze o Félix Guattari. Conceptos tales como sujeto, discriminación o desigualdad pueden ser comprendidos más allá de la transgresión gráfica y codificada. Proponen nuevos paradigmas, cuestionan las formas discursivas del pensamiento tradicional. La filósofa estadounidense Karen Barad, por ejemplo, ha hecho importantes aportes desde una perspectiva físico-matemática referidas a la descentralización del sujeto que relata. O Ursula Le Guin, quien en la teoría de la bolsa de transporte de la ficción pone de relieve las arbitrariedades que han sido impuestas a la humanidad al momento de contarle su propia historia, de cómo las narrativas tradicionales se han enfocado solo en los homínidos, por los homínidos y para los homínidos. También merece la pena mencionar las revisiones ideológicas de Donna Haraway en su manifiesto Cyborg. Con todo esto quiero decir que hay textos audaces que se abren paso y van haciendo escombros la normalización discursiva del relato hegemónico. Pero tal pulverización no es solo del lenguaje, sino también de la historia y del ser humano mismo para que se observe críticamente más allá de la lengua, más allá de la flexión de género. Quisiera cerrar estas palabras con una cita de Sófocles, en voz del rey Edipo. Cito: el que no tiene temor a los hechos, tampoco tiene miedo a la palabra. Fin de la cita. No tenerle miedo a la palabra, una gran enseñanza. Según parece, esa es la clave. Pero no perdamos de vista que Edipo terminó sacándose los ojos. Es necesario tener presente el precio de las palabras. Gracias.